Estamos todos ya. Bueno, muy buenos días. Comenzamos la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario. Damos la bienvenida a la consejera de Presidencia, Economía y Justicia y vicepresidenta del Gobierno de Aragón. Comenzaremos por el primer punto, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. Sí, pues queda aprobada por unanimidad. Y pasamos ya al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de la consejera de Presidencia, Economía y Justicia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre el trabajo del Gobierno de Aragón, planificación, actuaciones desarrolladas y planes del futuro sobre el Hub de la Defensa de Aragón. Para la exposición tiene la palabra el señor Villagrasa por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora Vaquero, señora vicepresidenta, a su comisión. Una comisión que une muchos temas y que, entre otros, la realidad económica, la perspectiva y el futuro también de Aragón. En ese mismo sentido, desde el Grupo Parlamentario Socialista le planteamos una comparecencia en la que ustedes, desde el Gobierno de Aragón, puedan explicar qué gestiones se han llevado a cabo, cuál es el estado de la cuestión, qué se va a desarrollar, qué líneas de actuación va a tener el Gobierno en lo conocido como el Hub de la Defensa en Aragón. Ya hace aproximadamente un año y medio que este concepto, el Hub como conclusión y como elemento que concita voluntades tanto públicas como privadas, entró en el debate de la sociedad aragonesa. Hemos podido ir viendo a lo largo de todos estos meses noticias respecto de su avance, respecto de los socios, respecto de los objetivos, y consideramos desde el Grupo Parlamentario Socialista que es momento de realizar una comparecencia pública en la que poder explicar cuál es el trabajo desarrollado, cuáles son esos objetivos, qué está trabajando el Gobierno de Aragón y, sobre todo, también cuál es el horizonte a medio y a largo plazo. No le será raro, señora Vaquero, que para nosotros este sea un tema no solamente desde un punto de vista de la óptica económica, de vertebración del territorio, de cuál es el posicionamiento o el futuro industrial de Aragón, sino también en dos conceptos que tienen mucho que ver con el Estado social y democrático de derecho y con el estado de bienestar que tenemos en la Europa occidental, que son los conceptos de paz y de seguridad. Vaya por delante y permítame en esta comparecencia pues nuestra repulsa al genocidio que está sucediendo en Gaza, nuestra enorme preocupación por los conflictos internacionales y por las guerras que están también en suelo europeo y que hace algunos años nadie imaginábamos que iban a volver a ocurrir, pero ante ese escenario y ante esa realidad tenemos varios actores fundamentales. La Unión Europea, esa unidad de acción de la propia Comisión refrendada por el Parlamento y por los Estados miembros, nuestras alianzas internacionales, el trabajo de las comunidades autónomas de una manera leal para y con el Gobierno de España y con el Ministerio de Defensa, y también el posicionamiento que podamos tener en otras vertientes que tienen que ver con la defensa, como es este Hub de la Defensa en Aragón. Tal y como lo decía, señora Vaquero, pues a veces nosotros también el poner determinados temas encima de la mesa concita el interés periodístico o también el interés por parte del Gobierno en actualizar la cuestión, tal y como venía hoy en un medio de tirada regional, en una página 10, pues que ya el Hub de la Defensa en Aragón contaba con 92 socios. Para nosotros, en un mundo en conflicto, donde hay una alta intensidad, es importante también el disponer de este tipo de infraestructuras. Parece, señora Vaquero, nos gustaría que comentaran cuáles son los objetivos, ya que el Gobierno de Aragón no solamente es socio fundador, sino que también política y mediáticamente es uno de los pilares que lidera este Hub de la Defensa. ¿Qué espera el Gobierno de Aragón en la consecución de los objetivos de este Hub de la Defensa? Algunas de las cuestiones que hemos podido analizar son el incremento de la inversión en defensa de nuestro territorio, el que se trabaje de la mano del Ministerio en una nueva política nacional, el aplicar algunos conceptos y algunos nichos también de desarrollo económico que quizás también tengan que ver con los centros de datos, tales como la ciberseguridad o tales como la inversión en tecnología, como elementos también que contribuyen a la seguridad. Si nos pudiera hacer una parte y específicamente
rápidamente comentar esas cuestiones: la participación en programas de I+D+I, en programas de captación de fondos europeos, en programas de investigación de la misma índole, de tal manera que el Hub de la Defensa en Aragón nace con una serie de objetivos para unar voluntades públicas y privadas en ese mismo objetivo. De alguna manera, cuando vamos a la página web donde se recoge toda la información respecto del Hub de Defensa, nos habla de las enormes posibilidades que Aragón atesora como reclamo o como tarjeta de visita para que posibles o hipotéticas empresas que deseen realizar inversiones en el marco y en el ámbito temático de la defensa se sitúen en Aragón, y se habla de plaza de 15 millones de metros cuadrados, la mayor plataforma logística, se habla de la producción de energía a un 183%, se habla de un nodo energético a primer nivel, se habla como elemento de reclamo de la instalación de esos centros de datos, citando algunos casos como Microsoft o Blackstone, la logística del dato. También se habla de la posibilidad de los recursos de más de 2.000 hectómetros cúbicos de agua y las posibilidades también de acceso a gas y acceso a la tecnología del hidrógeno verde. Por tanto, en el momento en el que el Gobierno de Aragón, a través del Hub de Defensa, manifestamos esta serie de elementos para que sean una carta de presentación para posibles inversiones, la pregunta, señora Vaquero, que le tenemos que hacer es: ¿todo lo que se anuncia disponemos y tenemos la certeza de que lo podemos comprometer? Aquí se habla de muchos recursos y se habla de materias primas, se habla de la energía, un tema que colateralmente también es importante para el asunto. Se habla de recursos naturales como el agua, de una cantidad no desdeñable de 2.000 hectómetros cúbicos. Se habla también de esas sinergias con los centros de datos. Por tanto, yo le pido que nos explique un poco más cómo se ha realizado esa evaluación y esa categorización de los recursos naturales, de las posibilidades desde Aragón, precisamente para atraer a estas empresas. Igualmente, señora Vaquero, ¿tienen ustedes pensado, hay algún protocolo, van a trabajar en algún elemento de ordenación, bien a través de planes de interés general autonómico u otro tipo de herramientas, instrumentos de la comunidad autónoma para favorecer la instalación de estas empresas? Necesariamente también le tengo que preguntar dónde va a quedar o qué papel reservan ustedes para los municipios que puedan ser receptores de infraestructuras, de inversiones relacionadas con el campo de la defensa. Se lo digo porque para nosotros es importante que de una manera muy seria y muy racional, cuando se instalan o cuando se pretende la instalación de empresas de este tipo, sea también con un consenso social y también con unos acuerdos entre todas las administraciones públicas, entendiendo también, porque en Aragón lo conocemos por nuestra historia, que cuando determinados términos municipales comprometen una parte importante de su territorio para servir a intereses generales de la nación o intereses generales, en este caso de inversión económica, tienen que tener también su correspondiente compensación. Hablan también en los recursos pues, del PIB per cápita en Aragón, el cómo están esos 40.000, que ahora son 50.000 millones de euros de inversión. Potencian mucho la ciudad de Zaragoza como la tercera ciudad a nivel de inglés, como una ciudad donde hay una universidad especialmente que trabaja mucho los temas de formación. ¿Han pensado ustedes emplear o, digamos, direccionar este tipo de inversiones también para la vertebración del territorio? Es decir, no solamente en Zaragoza y en su anillo concéntrico, sin desdeñar el papel que tienen las infraestructuras del Ministerio de Defensa, la Academia General Militar, pero quizás también este tipo de inversiones, en tanto en cuanto el Gobierno se lanza a su búsqueda de una manera colaborativa también con el Ministerio de Defensa y lo que representa este hub, quizá puedan ser una oportunidad para vertebrar y para deslocalizar determinadas inversiones importantes que a su vez hacen de palanca tractora en determinados territorios. Cuando hablaban también de la disponibilidad de recursos, pues nos hablan de una facturación total de 2.779 millones de euros de facturación en manera de defensa, hablan de determinados aliados como el clúster logístico de Aragón, como Tecnara, como el clúster aeroespacial, el aeronáutico. ¿Han pensado ustedes algún plan respecto de la infraestructura del aeropuerto de Zaragoza?
¿Han desarrollado ustedes algún trámite más para la consecución de una zona franca en dicho aeropuerto? ¿Creen que los aeropuertos de Teruel, por su especificidad, puede jugar un papel en este hub de defensa de Aragón? Y no nos olvidemos también de la infraestructura que tenemos en Huesca. A finales del mes de mayo, señora Vaquero, realizaron de la mano de Libertad Digital el segundo foro Liberdefensa, en el que hablaron, entre otros aspectos, de la simulación, de las maniobras, de la optimización de la maquinaria, el armamento, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el posicionamiento de Aragón. Aparecen recogidos muchos objetivos generales y específicos, y en este primer turno le quería preguntar también cómo se va a canalizar o qué trabajo se está desarrollando con una pata que no es nada desdeñable para la consecución de los objetivos, como es la formación. Si estamos reclamando determinado tipo de empresas con determinadas capacidades y determinadas titulaciones, ¿han trabajado ustedes de la mano de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de San Jorge o de los centros de formación profesional para ir preparando un catálogo precisamente de planes de formación vinculados a estos nichos de empleo? Como veis, señora Vaquero, son muchos las preguntas y muchos los retos que tenemos por delante en ese escenario dual que no solamente vincula la industria de la defensa, sino también la industria tecnológica. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos saber, y como le decía, desde un planteamiento pacifista y desde un planteamiento también muy realista, nosotros trabajamos por la paz y entendemos que también trabajar por la paz significa tener política de seguridad. Si nos puede explicar, en el segundo turno de réplica continuaré con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villagrasa. Ahora el turno de la consejera. Tiene, señora Vaquero, un tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias, presidenta, y gracias, señor Villagrasa, considerando la importancia y la oportunidad también de poder hoy explicar cuál es el trabajo y la planificación que se está llevando a cabo sobre el hub de defensa, en un contexto, además, global y sociopolítico que, desde luego, hace más necesario que nunca apoyar la defensa como un instrumento para garantizar la seguridad y la paz. Y ese es el objetivo principal que ha movido a este hub, y además teniendo en cuenta 3 vectores importantes a los que ahora me voy a referir. Quisiera agradecer, por supuesto, también la presencia del equipo que me acompaña, comprometido también con este proyecto. Como le decía, hay 3 vectores fundamentales que impulsan la creación y el empuje del hub de defensa en Aragón. Por un lado, un interés claramente de impulsar un sector empresarial creciente y en alza, con un fuerte impacto en la economía aragonesa. En segundo lugar, la creación de empleo, un empleo estable, cualificado, de calidad. Solo por darles un dato, el empleo en el ámbito de la defensa es un 85%, está un 85% por encima del salario medio nacional. Y luego, lógicamente, la innovación. En el ámbito de la defensa, en el sector de defensa, la innovación es una de las apuestas principales. De hecho, gran parte de los beneficios de la facturación que en este ámbito tienen las empresas se dedica a la inversión en innovación, desarrollo e investigación. Por lo tanto, 3 vectores fundamentales que coinciden también con la estrategia política, empresarial y económica que impulsa el Gobierno de España. Usted se ha referido, el Gobierno de Aragón, usted se ha referido a algunos de los conceptos también que son claves en el hub de defensa en Aragón. Nos ha hablado de formación, nos ha hablado de la importancia también de contribuir a generar una herramienta de cohesión territorial, clave también y que forma parte de nuestros objetivos, y ahí es donde quisiera principalmente incidir, dentro de los factores que empujaron o que impulsaron el que el Gobierno de Aragón tomara la iniciativa para, junto con otras entidades a las que luego me referiré, pusiera en marcha este hub. Por un lado, importante saber que ese impulso nace de la iniciativa público-privada para proyectar el potencial
de Aragón, el potencial económico y la generación de un ecosistema transversal en el ámbito de la defensa y también dual, donde se tuviera en cuenta nuestro potencial tecnológico, innovador, de formación, de talento. Y algunos de esos factores son, como le digo, los que han impulsado este hub. Por un lado, hay que tener en cuenta también, dentro de esa convivencia, de esa tradición que ha mantenido Aragón ligada al ámbito de la defensa, nuestra convivencia y nuestra larga trayectoria y vinculación a las Fuerzas Armadas. Solamente en Aragón hay 15.000 personas que trabajan en el ámbito de la defensa, 400 de ellas civiles y además 18 sedes del Ejército. Una trayectoria que ha marcado siempre una gran vinculación y sobre todo una alta consideración y prestigio del sector de la defensa del Ejército en nuestra comunidad autónoma. 6 centros de enseñanza, 3 de infraestructuras, 4 unidades de control y 4 operativos de logística y, por lo tanto, como digo, una gran trayectoria y de una gran convivencia con este sector. Tenemos que destacar, además, también el campo de maniobras de San Gregorio, único en Europa, donde además hay que tener en cuenta, además de su tamaño, la conexión ferroviaria y, por lo tanto, una situación estratégica que lo ha hecho, como digo, ser uno de los principales campos de operaciones de Europa. Pero además podemos hablar también de la base aérea de Zaragoza, de las unidades de combate y apoyo al Ejército de Tierra, de la logística militar, de la enseñanza militar, esa Academia General Militar, el Centro Universitario de Defensa, Academia Logística de Calatayud, Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, en fin, un gran potencial a nivel de formación, el Hospital General de Defensa o el Centro Militar de Cría Caballar. Por lo tanto, es inevitable señalar que Aragón es una región perfectamente sensible y dedicada a potenciar este sector por su propia naturaleza. Por otro lado, también la importancia de un sector empresarial creciente, donde tenemos que destacar la importancia de los puestos de trabajo, 731 puestos de trabajo, 168 millones de facturación y de los 19 clústeres, algunos de ellos muy especializados al sector de defensa y muy vinculados, sobre todo también en estos momentos al hub, como es Tecnara, Tecnología, Clenar, Alia, IDIA, CAR, CINAE, Aegild, Aerovietech o el Metal Hub. Por ello, como decimos, por un lado, nuestra vinculación a las Fuerzas Armadas, por otro lado, el creciente sector empresarial y además también una gran plataforma logística que hay en el conjunto de Aragón y que nos permite estar muy bien localizados y además también poder ofrecer parques logísticos, el aeropuerto de Teruel, usted se ha referido a él, fundamental, donde además queremos también potenciar el sector de la defensa, no deja de ser también el clúster aeronáutica, aeroespacial y defensa, quien está también ayudándonos a desarrollar allí este sector y luego las conexiones por carretera, también el segundo aeropuerto más importante en materia de mercancías. Además, también usted se ha referido a ello, el potencial energético, no solamente para producir energía, somos mucho más productores que consumidores y que tenemos además también disponibilidad de agua, terreno y proyectos de hidrógeno que está siendo también un sector emergente al que el Gobierno de Aragón está impulsando y que también es muy interesante en el ámbito del hub de defensa. Además, Aragón cuenta con centros tecnológicos, los más relacionados con capacidades de defensa, como el ITA, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, la Asociación de Investigación, Taller de Inserción e Industria de Plásticos, CIRCE, Zaragoza Logistic Center, cuenta también con institutos de investigación y universitarios muy ligados también al sector de la defensa e infraestructuras científicas como es el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón o el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Por lo tanto, otro de los factores importantes son nuestros centros tecnológicos y todo ello deriva en una gran capacidad también de talento. 3 universidades y otros centros de educación con sede en Aragón, 105 centros de FP con una rápida expansión y totalmente volcados también en la versatilidad para introducir formaciones relacionadas con el sector de defensa, 13 convenios con
el Ministerio de Defensa, con las universidades aragonesas y el Gobierno de Aragón, cátedras también sobre defensa, cátedra telefónica de ciberseguridad, cátedra INETUN en seguridad y cloud, cátedra de sanidad militar, cátedra ENIA en inteligencia artificial y sostenibilidad, cátedra también ISDEFER en energía y cursos de geoestrategia e inteligencia en la USJ y geopolítica aplicada a la empresa en UNIZAR. Con eso creo que respondo a su pregunta sobre la formación y qué disponibilidad e impulso le estamos dando. Por lo tanto, vinculación a las Fuerzas Armadas, creciente sector empresarial ligado a la defensa, nuestra capacidad logística, nuestra capacidad energética, nuestros centros tecnológicos que tienen un gran refuerzo dentro de la innovación y, por supuesto, también el talento. No podíamos sino detectar desde el Gobierno de Aragón a la hora de realizar esos trabajos y planificar que Aragón era una región que no podía desperdiciar la oportunidad de impulsar este hub y que además tenía que impulsar, como digo, crecimiento económico, empleo e innovación en este ámbito. Por lo tanto, este proyecto, impulsado por el Gobierno de Aragón, acoge también a diferentes direcciones generales de distintas consejerías. Creemos que era muy importante también ese carácter transversal de impulso desde el Gobierno de Aragón, y está la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación, Dirección General de Pymes y Autónomos, IAF, AREX, ITA, la Dirección General de Transportes, de Planificación Estratégica y Logística, Ciencia e Investigación, política educativa, ordenación académica y educación permanente. Es decir, hay una labor global y transversal en todo el Gobierno para que estos vectores que les he señalado al principio estén perfectamente alineados con la acción política del Gobierno. Es un proyecto riguroso, un apoyo en el que estamos tratando de concentrar las fuerzas de este Gobierno y, sobre todo, creemos que va a ser, a pesar de que ya hay otros hubs similares en otras comunidades autónomas, sin duda alguna, la realidad y el éxito que hemos podido ver, incluso con la integración de diferentes miembros a lo largo y socios a lo largo de este año, pone sin duda en el foco la importancia y el acierto de este sector. Además del Gobierno de Aragón, como socios fundadores, destaca lógicamente la labor que desarrolló también el Ayuntamiento de Zaragoza, la Delegación de Defensa y la Delegación del Gobierno de Aragón, del Gobierno de España. Y se han ido adhiriendo el Clúster Aeroespacial y de Defensa, AERA, Clúster Logístico, ALIA, el Clúster de Empresas de Tecnología y, recientemente, el Consejo de Cámaras de Comercio y el Clúster de Investigación y Desarrollo. ¿Cuál es el objetivo fundamental, señor Villagrasa? Pues impulsar el ecosistema transversal del sector de defensa y dual en los ámbitos de formación, de investigación, innovación, logística, emprendimiento, infraestructuras, y todo ello coordinado con diferentes administraciones públicas y privadas. Usted me preguntaba también por los objetivos concretos. También los tiene. En este trabajo, en esta planificación y las acciones que se están llevando a cabo, los objetivos prioritarios e individualizados ha sido fortalecer las relaciones entre el sector civil y militar. Creemos que es una alianza de éxito y esa es también el principal propósito de este hub. Además, fortalecer e internacionalizar la economía aragonesa. No solamente se trata de que las empresas que están ya en Aragón puedan diversificar y puedan potenciar sus posibilidades, sino que también podamos atraer inversiones, podamos atraer empresas que, teniendo en cuenta el ecosistema en el ámbito de la defensa de Aragón, decidan llevar a cabo aquí sus operaciones. Además, también incorporación del tejido industrial y la industria de defensa. Generar crecimiento económico derivado de la implantación de estas nuevas empresas, creando ese empleo de calidad, estable y cualificado. Innovación en el sector de la defensa aragonés. Ampliar la base española tecnológica e industrial de defensa. Contribuir también al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Desarrollo de la cultura de la seguridad y de la defensa como valor de nuestra sociedad
para defender la convivencia, para defender los derechos fundamentales, para defender nuestra soberanía y para defender también, como digo, la seguridad de todos los ciudadanos, que junto con la prosperidad, junto con el bienestar, es uno de los valores fundamentales, y con la libertad y las oportunidades, que son los 4 ejes fundamentales de este Gobierno. Además, también aprovechar la colaboración institucional y desarrollar y adaptar infraestructuras duales. Esos son los objetivos. Espero que en esta primera intervención, miro el reloj, ya sé que me ha pasado, ya será más exigente conmigo la presidenta en la segunda intervención, le haya contestado fundamentalmente a las principales cuestiones, y seguiré en esta segunda intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene ahora el turno para la réplica, señor Villagrasa, por 5 minutos. Gracias, señora Vaquero, por las respuestas que ha dado. Vamos a intentar afinar un poco más la concreción en este segundo turno. El presidente Azcón destaca en el Parlamento Europeo el potencial del futuro hub de defensa en Aragón. Azcón ofrece a Europa el potencial del futuro hub de defensa. El Gobierno de Azcón pone una alfombra roja al hub de la industria de la defensa en Aragón. Vaquero reafirma la apuesta del Gobierno de Aragón por la industria de defensa. El próximo gran reto de Aragón pasa por ser un hub militar y de defensa. El hub aragonés de defensa muestra su potencial en Madrid. Estos son algunos de los titulares de las noticias en prensa de los últimos meses respecto del hub. Por tanto, señora Vaquero, nosotros, además de encontrar esos buenos propósitos y esas intenciones que compartimos, lo que le solicitamos son respuestas concretas, si existen, o por la labor y el debido sigilo que usted debe de guardar, ¿hay alguna inversión comprometida en materia de defensa para que ustedes la den a conocer, o las empresas, en los próximos meses relacionada con el hub de la defensa en Aragón? ¿Han pensado ustedes añadir como actores públicos dentro de este hub de la defensa de Aragón alguna otra administración local más allá de la del Ayuntamiento de Zaragoza, que ya forma parte? En los propios objetivos nos habla también de que la puesta en marcha de nuevas infraestructuras. ¿Tienen ustedes realizado un decálogo, un estudio pormenorizado de que en una eventual instalación de empresas del entorno de la defensa en Aragón, qué infraestructuras, de qué red y qué necesidades existen? También hablan de la necesidad de nuevos suelos logísticos, de nuevas plataformas logísticas. Más allá de Plaza y del cinturón que hay alrededor de Zaragoza, ¿ustedes han pensado en focalizar, en direccionar o en crear nuevo suelo industrial de plataformas logísticas para que pueda albergar este tipo de empresas? Lo digo porque, como bien saben, desde que un gobierno, o desde que se decide una idea de estas características hasta que puede estar disponible el suelo industrial, estamos hablando de proyectos que trascienden el marco temporal de las legislaturas. Por tanto, si nos lo puede decir, ¿qué políticas también en internacionalización de las propias empresas vinculadas a la defensa en ese sector empresarial creciente están ustedes desarrollando? Nos hablaba de la formación de los 105 centros de FP. ¿Ha habido para este curso 2025-2026 alguna apuesta clara, algún ciclo nuevo, algún elemento concreto? ¿O esto es un elemento que va a ser, digamos, de tendencia y que conforme se vaya desarrollando el hub lo iremos viendo en momentos futuros? ¿Es necesaria la inversión del Gobierno de Aragón en algún tipo de infraestructura, en algún tipo de colaboración, en algún tipo de recurso propio para captar la atención de estas empresas o para facilitar la instalación de las mismas? Se lo digo, señora Vaquero, porque estamos con las manos atadas para grandes inversiones al contar con un presupuesto prorrogado en el año 2025. Ya salió publicado en el BOA la orden de inicio del presupuesto para el año 26 y quizás ustedes tengan que hacer alguna inversión o no en algún elemento propio o en alguna infraestructura, si nos lo puede adelantar antes de que veamos el borrador de presupuestos. Y finalmente, señora Vaquero, yo me quiero centrar en dos cosas muy concretas. Hablábamos antes de la energía, del agua, de los recursos. ¿Disponemos de todos esos recursos que efectivamente hemos comprometido como elemento de atracción de esas empresas? La planificación energética, tiempo habrá también de volver a debatir sobre esta cuestión y de la Ley de Energía de Aragón. Y respecto de la
ordenación de estas empresas en los suelos, la proyección y la acción desde un punto de vista jurídico, administrativo y urbanístico, ¿ustedes han pensado como elemento atractivo utilizar el PIGA para la instalación de estas industrias? Y como le decía, para nosotros la instalación de esta red, digamos, económica, que puede ser también una oportunidad de vertebración, tiene que contar siempre con el acuerdo, con el consenso de los municipios. Por tanto, en virtud también de esa autonomía municipal, pues nosotros les pediríamos que, si existe algún tipo de inversión o que este hub va fructificando y se va materializando, se cuente desde el minuto 1 con los municipios receptores de esas inversiones, porque además este tipo de circunstancias son las que modifican el contexto y la historia de los municipios para siempre. Por tanto, hay que hacerlo con mucho rigor, hay que hacerlo con mucho diálogo y también hay que hacerlo también con mucha capacidad de estrategia en el interés general de Aragón y en el interés general de España. Por tanto, señora Vaquero, esperamos sus respuestas más concretas sobre el hub de la defensa en Aragón y esperamos pues que esta apuesta económica también redunde en la cohesión territorial y en el beneficio del conjunto de los aragoneses. Gracias. Muchas gracias. Para la dúplica tiene la palabra la consejera por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor Villagrasa. Ya hablaba usted, he incidido en la primera intervención también sobre la cohesión territorial. Mire, solamente por tener en cuenta algunas de las empresas más relevantes aragonesas del sector de la defensa, me dejaré alguna, pero estamos trabajando con todas ellas. Instalaza en Cadrete, ARPA en La Muela, Uplifting en Huesca, en Plus, Escribano en Binefar, Mecanus en Egea, solamente por nombrarle algunas de las empresas más relevantes que colaboran también con el hub y que están en el territorio. A la hora de poder atraer nuevas inversiones, más allá de impulsar a todas estas empresas, como digo, apoyando la innovación, es obvio que desde el Gobierno de Aragón hay un plan también para tratar de atraer inversiones en el territorio. Las decisiones siempre las toman las empresas, pero es lógico que teniendo en cuenta esos factores como es la energía, como es el suelo, como es la conexión y la capacidad logística, como es la capacidad también para encontrar talento, depende de las empresas, pero hay voluntad por parte del Gobierno de Aragón para tratar de llegar a todos los puntos de Aragón con estas oportunidades de atraer inversiones y, por supuesto, teniendo en cuenta siempre el consenso. Usted sabe que los planes, las herramientas a las que se ha referido, a los PIGAs, a los DIGAs, son instrumentos que, lógicamente, lo que pretenden es facilitar los trámites, facilitar la implantación de estas empresas y que tiene una especial trascendencia el territorio. Pero eso lo quería dejar claro, porque precisamente estamos hablando de un sector donde las principales inversiones no se encuentran en la ciudad de Zaragoza, sino que se encuentran, como le digo, a lo largo del territorio. Mira, hemos nombrado antes también el aeropuerto de Teruel. Hoy en el BOA, en el Boletín Oficial de Aragón, sale publicada una convocatoria de FITE que precisamente queremos que sea el preámbulo de ese Lanza Teruel, de ese FITE económico que el presidente de Aragón, el señor Azcón, anunció tras su reunión con el presidente Sánchez para incrementar en 13 millones este año 2025, en 26 millones en el 2026, y queriendo destinar este incremento del FITE al FITE económico y especialmente, tal y como hemos hecho en esta convocatoria, a los sectores estratégicos como es la aeronáutica, aeroespacial y defensa. Esperemos que eso sirva para que la provincia de Teruel tenga también oportunidades de atraer este tipo de inversiones. Como le digo, aparece hoy publicado y aprovechando el modelo de éxito, el modelo de estratégico que está desarrollando el aeropuerto de Teruel, pueda no solamente en el aeropuerto de Teruel, sino alrededor de todos y cada uno de esos municipios que pueden ser bueno, pues receptivos de este tipo de proyectos, podamos contribuir con ello al FITE. En estos momentos los trabajos de los que usted me habla, de programar, de planificar, se están llevando a cabo en el seno del hub. Me gustaría aclarar que se formó primero un un comité técnico en febrero de 2022. Como ustedes saben, este comité técnico tuvo
hubo diferentes reuniones de las que se han hecho con total transparencia y se han contado todas y cada una de ellas entre febrero y octubre de 2024, que fue el que sirvió para fijar esos objetivos, y posteriormente en el mes de diciembre se presentó ante la ministra de Defensa. Estamos todavía pendientes, está en su tejado, cuando la ministra de Defensa quiera estaremos encantados de recibirla para presentar oficialmente este hub, pero las oportunidades del mismo no pueden esperar a esa reunión o a esa presentación oficial. Es por ello que desde el Gobierno de Aragón, Delegación de Defensa, Delegación de Gobierno y también el Ayuntamiento de Zaragoza se han ido desarrollando las diferentes actuaciones. Una de las más importantes y la que ha evidenciado la oportunidad de este hub fue la participación en FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa celebrada en Madrid en el mes de mayo, donde ya en 5 meses pudimos integrar 60 empresas que participaban en este hub. El Gobierno de Aragón contrató un stand donde participaron más de 30 empresas aragonesas y tengo que decir que fue pues, una experiencia muy bien valorada por todas ellas. De hecho, salimos de esa feria reservando ya espacios y les puedo asegurar que en el recorrido que hice por diferentes stands de empresas también de referencia a nivel internacional de defensa, nos felicitaron por la iniciativa y por la gran concentración de talento y de potencial dentro del sector empresarial de defensa en este stand. Además, se llevaron a cabo también acuerdos estratégicos, algunos de ellos de las empresas como ARPA, como Instalaza, Aragón Photonics, el propio Instituto Aragonés de Fomento. Firmamos un acuerdo con el Instituto homólogo en la Comunidad de Murcia para desarrollar acciones conjuntas y tratar de trabajar con sinergias. Y además se contactó también con grandes empresas tractoras del sector, como por ejemplo Navantia. En definitiva, la experiencia fue muy positiva y con ello, desde luego, hay una gran oportunidad para Aragón como comunidad, para Aragón dentro del sector económico, del sector de defensa, pero también sobre una de las herramientas y de las principales líneas que está trabajando el Gobierno de Aragón, como ustedes saben, que es la tecnología. La ciberseguridad forma parte también de uno de los principales, objetivos, y desde luego está también en el hub de defensa trabajar y actuar en este sentido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El turno ahora del resto de grupos parlamentarios. Comenzaremos por el grupo mixto. Señor Sanz, tiene usted 5 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, yo quiero hacerles hoy una pregunta aquí. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué el Gobierno de Aragón entiende que es una oportunidad poner alfombra roja a la industria de la guerra? Esa es la cuestión primordial para intentar no desligar de lo que estamos hablando de lo que está pasando. Señorías, antes de ayer por la noche, prácticamente, hace apenas un día, Estados Unidos bombardeó Irán, porque Netanyahu, que lleva perpetrando un genocidio televisado durante más de 600 días, le pidió que así lo hiciera. Hoy, todos ellos, reunidos y concitados en torno a la alianza del Tratado Atlántico Norte, nos exigen que nos preparemos ante una amenaza inexistente e incrementemos nuestras inversiones, nuestros recursos destinados a la industria de la guerra. Y digo industria de la guerra por lo siguiente, señorías. Miren, la historia de Europa es contundente en esto. Todas las guerras que han azotado nuestro territorio han venido precedidas precisamente de momentos en los que la defensa pasó a ser ofensa, en los que la seguridad pasó a ser disuasión y pasó a ser rearme. Y eso acabó en conflagración, que es a las puertas de lo que estamos a escala internacional si no somos capaces de situar en el eje central de las políticas una nueva forma de entender la cooperación y la seguridad. Por lo tanto, yo lo que pido es que no se utilice la paz como excusa para justificar que se entiende como una oportunidad el desarrollo de la industria armamentística en nuestro territorio. Porque a día de hoy estamos realmente sumidos en amenazas, claro que sí, pero porque precisamente aquellos que están perpetrando agresiones llenándose la boca de paz, hoy tienen bases militares en este país y utilizan nuestro territorio, todas esas instalaciones
que decía la señora Vaquero y otras cercanas, precisamente para ensayar ese tipo de aventuras genocidas y violentas. Por lo tanto, esa es la primera de las cuestiones. Cambiar, por lo menos lo que Izquierda Unida quiere hacer hoy aquí, es cambiar el punto de partida, el paradigma del debate, el de dónde partimos. No sean tan fríos y frías, señorías, intentando desligar lo que significa poner alfombra roja y hacer un piga a una empresa como Istalaza que genera misiles, produce misiles y submisiles, con lo que esos misiles y submisiles provocan cuando se utilizan. Porque esta industria, evidentemente, no es una industria cualquiera. Y de eso es de lo que hay que hablar también, señora Vaquero. A nosotros nos preocupa muchísimo, además, la militarización de la vida civil, la penetración de la lógica de la defensa en ámbitos que nada tienen que ver con la defensa y que son contrarios, además, al desarrollo de políticas de agresión como búsqueda de resolución de los conflictos, que es de lo que debería de estar apostando el Gobierno de Aragón, precisamente en el desarrollo de la ley de Aragón por la Paz, de la ley por la paz, de la cultura de la paz. Y no, estamos haciendo que esto penetre en las aulas, esto penetre en la vida civil y esto penetre en las conciencias. ¿Por qué? Porque en el fondo esa lógica de defensa a ofensa, de paz y seguridad entendida como disuasión y agresión, es la que realmente genera, como usted bien ha dicho, una oportunidad. ¿Para quién? Para ese ecosistema empresarial que ve una oportunidad de negocio en ese incremento de dinero que se quiere destinar por parte de la OTAN, y que es verdad que España está frenando su inversión en ese sentido, no sin esfuerzos por parte de alguno como el que les habla y su organización política. Tendríamos, por lo tanto, que ser mucho más serenos cuando hablamos de esta cuestión y, sobre todo, concretar. Concretar porque esto implica derivar recursos que tienen que ir a derechos, que son los que garantizan la seguridad, a otras cuestiones que, desde luego, son absolutamente ajenas a la misma, van para la destrucción. Dicho esto, preguntas concretas que yo le quiero hacer. ¿Cuánto llevamos gastado en propaganda, en publicidad, en publicaciones, en foros, en viajes, en ferias, en página web? ¿Cuánto? Yo quiero saber cuánto concretamente. Y además de esas empresas que nos ha citado, ¿con cuáles otras está trabajando usted? Nos gustaría saber. Hablaba de que hay una alineación transversal de todas las direcciones generales del Gobierno de Aragón. Yo quiero saber si hay alguna unidad de coordinación operativa y cuántos medios concretos, en términos humanos concretos, estamos destinando a coordinar estas acciones. Quiero preguntarle también por esas ayudas millonarias. Ahora nos dice que el FITE también va a servir para este menester. A nosotros nos parece un profundo despropósito. Pero yo quiero saber cómo lo van a hacer con un presupuesto prorrogado. ¿Qué fondos van a redirigir, además de los del FITE? Y si hay otros ingresos esperados o simplemente estamos, como venimos sufriendo con ustedes de forma recurrente, ante otro ejercicio de propaganda y de concientización pública con dinero de todos a través del pago previo a medios de comunicación que se encargan de amplificar esos discursos. Y cuestiones básicas. ¿Qué papel juegan aquí los centros de datos, la seguridad, la ciberseguridad? ¿Usted sabe que con la ciberseguridad se están haciendo verdaderas salvajadas en Gaza? Eso no es ciberseguridad, esos son ciberataques. Eso es lo que usted quiere imponer aquí, quiere implantar aquí, ese tipo de empresas, ese tipo de investigaciones. A eso queremos destinar nuestro conocimiento. Nos parece un despropósito. Istalaza. Nosotros queremos saber en qué estado está este asunto y que nos diga si realmente esto también es para la defensa o los misiles y submisiles se ponen en las estanterías y no sirven para lo que sirven. Señora Vaquero, le preguntamos por cifras y datos, pero desde luego desde una óptica totalmente distinta a la que inspira su intervención, la intervención del portavoz del Partido Socialista y desde luego la lógica imperante que creemos que es la que nos está llevando a un profundo precipicio del que, si caemos en él, va a ser muy complicado que salgamos, pero ya no como Aragón, sino como humanidad. Por lo menos no contribuyamos desde aquí, en la medida de nuestras posibilidades, a empujarnos a caer en él. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Aragón Teruel. ¿Existe por tiempo de 5 minutos? Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Muy buenas, señora vicepresidenta. El presidente Azcón calificó la situación geopolítica actual y la inversión industrial militar como que ello iba a suponer una oportunidad histórica. Usted nos lo ha ratificado hoy aquí. Y afirmó que es una oportunidad para las 3 provincias aragonesas. Así que, en este sentido, le planteo la primera pregunta de nuestro grupo. ¿Cómo va a hacer que el hub de la defensa lo sea para todo el territorio, para todo Aragón? Porque usted ha citado aquí varias empresas, pero actualmente la industria de la defensa
como quiera llamarla, está focalizada en Zaragoza y en su entorno, a excepción de alguna empresa como Egea. La mayor parte está aquí. De hecho, fue noticia que Instalaza salía de la capital para instalarse en Cadrete, y eso fue una noticia. Tenemos claro, desde Teruel existe, que la inversión en defensa debe servir para equilibrar, no puede ser de otra manera, para equilibrar nuestra comunidad, porque cualquier acción económica debe trabajar en esa línea. Por eso me gustaría que nos diera algún detalle cómo va usted a conseguirlo. El otro día también leí un artículo del director del aeropuerto de Teruel, de Alejandro Ibrahim, que hablaba de la necesidad de aprovechar esta oportunidad. A diferencia de Zaragoza, el resto de Aragón tiene problemas de acceso, problemas de comunicaciones, para ser de verdad una potencia logística. Si queremos instalar industria de la defensa, necesitamos comunicaciones. Y recupero unas declaraciones también que se hicieron en esta comisión de la directora de la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas, que afirmaba que la nueva industrialización militar a la que vamos encaminados en Europa debe suponer una oportunidad para las zonas que siempre han estado olvidadas y dejadas de lado. Pero esta oportunidad hay que plasmarla de alguna manera. Me gustaría si han tenido en cuenta estos aspectos. Mencionó la importancia de la travesía central por el Pirineo, la famosa TCP, como oportunidad a nivel logístico y militar. Llevamos años reclamando a Europa y a cualquier representante de los partidos políticos en Europa. Y claro que hay razón, tiene razón. Debemos reclamar la TCP por una cuestión de seguridad, básicamente de seguridad española e europea. Pero tampoco nos podemos quedar aquí. ¿Qué sentido tiene la TCP si no se conecta con el Mediterráneo y con el principal puerto con capacidad militar, que es el aeropuerto el puerto de Valencia? La TCP, por seguridad nacional, sin conexión marítima con el Cantábrico Mediterráneo de alta capacidad, no tendría ningún sentido. Señora Vaquero, el planteamiento que le voy a hacer es sencillo. Debemos aprovechar esta oportunidad para reivindicar inversiones pendientes en Aragón y otras muchas que usted conoce en la provincia de Teruel. Por eso me gustaría que detallara un poquito más esas acciones concretas que ha esbozado en el ámbito logístico y que nos detalle también el plan de acción concreto. Me ha sorprendido hoy la publicación en el FITE, del FITE nuevo, Lanza Teruel. Me ha sorprendido por la maquinaria lenta que es sacar una convocatoria y además de un FITE. Me gustaría que también detallara, porque en Teruel necesitamos muchas cosas y tenemos autónomos y pymes, pero empresas especializadas que vayan a lanzarse a la industria de defensa, bueno, estoy pensando en la empresa PLD Space y estoy pensando si se van a actualizar Ronald o alguna empresa automovilística. Pero una convocatoria de 6 millones de euros en una provincia que necesita vertebrarse, usted precisamente sabe las necesidades de la provincia de Teruel. Y para vertebrar tenemos que crear empleo en toda la provincia. Y ya sabe la situación límite de los ayuntamientos en polígonos industriales, en modernización, en fibra óptica. La mayoría de los polígonos no tienen fibra óptica. Por lo tanto, que se saque una convocatoria tan específica en la industria de la defensa me parece bien, pero espero que no quede desierta o que no quede en fondos sin ejecutar, como ocurrió en la última convocatoria con la transición justa. Usted sabe que hubo alguna línea que se quedó sin ejecutar por falta de proyectos. Muchas gracias, espero sus respuestas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Chunta por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, consejera, a la comisión. La paz es una cultura, algo que no supone la inexistencia de conflictos, sino la negación de las vías violentas para abordarlos.
la garantía de un proceso pacífico dedicado a evitarlos y solucionarlos. Esto que acabo de leer lo dice el preámbulo de la Ley de Cultura de la Paz en Aragón, la ley de 2023, una ley que habla de fomentar la mediación, la resolución no violenta de los conflictos, la educación en valores de paz, la cooperación internacional. Todo esto no es un posicionamiento ideológico, esto es un mandato legal. Esto lo dice una ley en vigor y, desde luego, esta ley dice todo lo contrario a lo que hemos estado viendo en Gaza, en Ucrania, ahora más recientemente en Irán, en esta escalada bélica que, desde luego, da escalofríos pensar ¿dónde podemos llegar? Yo creo que la pregunta es muy sencilla, si es compatible o no el hub de defensa con estos valores, insisto, estos valores de paz que garantiza que ampara una norma legal. Traiga una ley para un proyecto de ley para derogarla. A mí me parece bastante hipocresía es hablar de defensa cuando de lo que se debería hablar es de guerra. Me parece que todo lo que ha dicho usted hoy, lo que venimos oyendo y lo que oiremos mientras está en vigor la Ley de Cultura de la Paz, pues yo creo que lo más honesto, lo más decente sería traer un proyecto de ley para derogar esa ley que, desde luego, van a dejar ustedes sencillamente en papel mojado. Nosotros creemos, ya digo, que no es compatible. Ustedes que sí, que es una oportunidad histórica, que traerá talento, que creará empleo, que impulsará la innovación. Espero que, como muchos de los anuncios de este Gobierno, se quede solo en eso, en anuncios, porque desde luego hasta ahora Aragón lo que hemos sido ha sido territorio de servidumbres militares, no hemos recibido contraprestaciones, lo saben bien los vecinos y vecinas de las 5 villas que sufren hace décadas los perjuicios del campo de tiro de Bardenas, los de la margen izquierda que soportan el ruido de las maniobras de San Gregorio, lo han sabido muy bien los vecinos de Las Fuentes con Instalaza. Para nosotros, no toda oportunidad económica es legítima desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista político. No estamos hablando con este hub de crear tejido productivo sostenible, no hablamos de apostar por la soberanía energética, no hablamos de impulsar el reequilibrio territorial, hablamos de algo muy diferente. De lo que hablamos es de diseñar un ecosistema industrial subordinado a la lógica del gasto militar en este contexto europeo, estatal, global, de rearme sin precedentes si estas cosas terminan como terminan. Hablamos, en definitiva, de convertir a Aragón en una plataforma al servicio de una economía bélica. Nos ha preocupado mucho la opacidad del proyecto después de su comparecencia. Nos sigue preocupando que seguimos sin tener muy claras muchas cuestiones más allá de diferencias de principio sobre este proyecto. Ya se ha activado el IAF, los clústeres, el aeropuerto de Teruel, pero no conocemos que se haya hecho ninguna evaluación de su impacto. ¿Se ha hecho alguna evaluación de su impacto real? No el económico, el social. ¿Ha habido alguna consulta a la sociedad civil? Yo creo que no ha habido ninguna consulta, señora Vaquero, a la sociedad civil. Reitero la pregunta que le ha hecho el señor Sanz. ¿Cuánto llevamos invertido y cuánto vamos a invertir? Me da igual que el dinero sea del FITE, es que el dinero del FITE también es dinero. Todo el dinero público que se invierte es dinero de todos los ciudadanos. ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Con qué criterios se está seleccionando a las empresas que se adhieren a este hub? ¿Están las que quieren? ¿Hay alguna que no, por algún motivo? Seguimos sin conocer todas las empresas que están. Yo sigo sin tener muy claro todavía qué tipo de actividades exactamente se están promoviendo, qué nivel de participación esperan que tenga el Ministerio de Defensa, y una pregunta que sí que le pido que me conteste: ¿qué garantías tenemos para que empresas que impulsan tecnologías que vulneran derechos humanos no formen parte de este hub o que exportan a países en conflicto? Es que estamos hablando de generar armas para, insisto, para la guerra, para matar, y muchas veces, además, de una forma absolutamente ilegal, teniendo en cuenta lo que dice Naciones Unidas. Hay también una contradicción que nos parece flagrante, ¿no? Estamos multiplicando los apoyos al sector armamentístico mientras se recortan, mientras se deja en los huesos la cooperación internacional. Ahí es donde se debería invertir y, desde luego, no lo están haciendo en cooperación internacional, un tema que he preguntado en varias ocasiones al presidente. Defendemos otro modelo, señora Vaquero. Creemos que es imprescindible que haya una evaluación pública
tener conclusiones de si es o no compatible este hub con la Ley de Cultura de la Paz, y deberían, ya que hablan tanto de defensa y no de guerra, convocar una mesa social por la paz que vaya al tejido educativo, pacifista, cooperativo, para poner límites a este hub, límites a esta escalada creciente de rearme ético, límites éticos, territoriales, democráticos, y que haya participación social. Señora Vaquero, bueno, espero que me responda algunas de las cuestiones que planteo. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Vox por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, señora Vaquero. También bienvenidos a su equipo. Desde el Grupo Parlamentario Vox le agradecemos su exposición anterior. El hub logístico e industrial de defensa en Aragón se presentó como un proyecto estratégico para impulsar la economía regional, generar empleo y reforzar la soberanía nacional. Usted lo mencionaba antes, asegurando capacidades industriales autónomas que compartimos. Sin embargo, los avances son escasos desde nuestro punto de vista. Tras meses de anuncios, desde Vox expresamos nuestra preocupación por la parálisis y solicitamos claridad en un contexto internacional que exige compromiso con la defensa. Señora consejera, la carta del presidente Sánchez de la PSOE a la OTAN y a sus deplorables declaraciones de ayer mismo, confirmando que España no alcanzará el 5% del PIB en defensa, manteniéndose en un 1,3% en 2025, debilita nuestra posición internacional. Nos aparta de la decisión europea de aumentar el presupuesto de 800.000 millones en por lo menos 10 años en defensa. Y entonces, por eso le preguntamos, ¿cómo plantea el Gobierno de Aragón avanzar cuando el Gobierno central rechaza el aumento de inversión y prioriza alianzas con el Partido Comunista Chino? También la cancelación de la presentación prevista para febrero de 2025 con la ministra Robles genera incertidumbre. Aunque por los escándalos de corrupción que señalan a este Gobierno socialista, esto casi resulta anecdótico. ¿No teme el Gobierno de Aragón que esta falta de liderazgo relegue a España a un papel secundario en la defensa europea, afectando también al hub? En una posición aislada de la OTAN nos quedaremos tecnológicamente absolutamente retrasados. Además, nos enfrentamos a una serie de contradicciones. Las políticas climáticas del PP y PSOE, alineadas con el Pacto Verde de Ursula von der Leyen, han dañado la industria automotriz, vital para los vehículos militares, promoviendo tecnologías dependientes de materias primas chinas. Bruselas es dura de mollera y no cambia. La guerra para los eurócratas tiene que ser sostenible, inclusiva y descarbonizada, y así solo se gana al parchís. Aragón cuenta con una ventaja diferencial para el hub de defensa, como es el polígono de las Bárdenas. En 2023, la Comisión Europea publicó su informe sobre la transición ecológica aplicada a las Fuerzas Armadas Nacionales. En él se proponía que a los ministerios de defensa, que los entrenamientos y las maniobras de sus militares se realizasen exclusivamente mediante ordenadores o simulación, y en lugar de hacerlas al aire libre para reducir las emisiones de CO2. ¿Acaso pretenden que vehículos como el Dragon 8x8 funcione a pilas? Así, según The Telegraph, parte de la legislación de la Unión Europea constituye un obstáculo directo a las Fuerzas Armadas. Si no se cambia esta regulación absurda, este campo no podrá volverse a utilizar, aparte del efecto de la pérdida de liderazgo tecnológico. También a raíz de la electrificación de vehículos, la alianza con CAT-L, vinculada al régimen comunista chino y vetada por el Pentágono, plantea dudas. Señora consejera, ¿por qué se prioriza una empresa que no confía en el talento aragonés para desarrollar tecnología? Acabamos de ver que van a traer ya 150 técnicos porque no confían en los técnicos locales, arriesgando a repetir el fracaso de la gigafactoría de Northvolt en Suecia. En contraste, Instalaza, con sede en Zaragoza, destaca globalmente, aunque carece de apoyo suficiente para innovar con profesionales locales. Acaban de denunciar el programa de Lanza Teruel con el CITO, usted lo ha mencionado. ¿Cree que esto es suficiente para apoyar a empresas aragonesas que tienen que competir a nivel internacional en el tema de materia y que pertenezcan a la parte del hub de defensa? Usted ha mencionado el aeropuerto de Teruel. También Vox propone complementar el hub con el proyecto Fénix, un centro de formación en emergencias aéreas en el aeropuerto de Huesca Pirineos, apoyado por el Ejército del Aire y del Espacio y AENA. Esta iniciativa de doble uso
Aprovecharía instalaciones infraautorizadas, posicionando a Aragón como referente en formación de pilotos para misiones críticas, generando empleo y fortaleciendo la seguridad. ¿Qué medidas toma el Gobierno de Aragón para integrar este proyecto y atraer talento local? Además, los centros de datos podrían impulsar proyectos de defensa en inteligencia artificial, drones y robótica y ciberdefensa. Señora consejera, ¿qué medidas adopta el Gobierno para priorizar la colaboración con empresas locales y fomentar el desarrollo tecnológico con profesionales aragoneses? El Instituto Aragonés de Fomento ha anunciado fondos de investigación. ¿Cuál es el monto y cómo se garantizará que apoyen a empresas locales con talento regional? ¿Cuántas inversiones están confirmadas por el Hub? ¿Cuántos empleos se han creado y cuántos se prevén? En conclusión, señora consejera, se necesitan resultados concretos. La falta de compromiso del Gobierno central, su acercamiento a regímenes dictatoriales, la desprotección de nuestras fronteras y las nefastas políticas climáticas del PP y PSOE desde la Unión Europea amenazan este Hub. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora el turno de la portavoz del Partido Popular, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, bienvenida a su comisión y también quiero dar la bienvenida a las personas que hoy le acompañan. Miren, señorías, todos queremos la paz. El 99,99% de los seres humanos queremos la paz. A nadie nos gusta la guerra, desde luego. Pero la amenaza es existente. Claro que existe, señor Sanz. Decir que la amenaza que hoy el mundo está viviendo es una amenaza inexistente no es real. La amenaza existe y frente a esa amenaza nos debemos de defender. Y es tan viejo lo que estoy diciendo como el mundo. Desde los primeros hombres que habitaron esta tierra ya se peleaban pues, por la caza, por la alimentación, por un trozo de terreno, y hoy el ser humano, por desgracia, se vuelve a pelear y vuelve a entrar en lucha por cuestiones parecidas o diferentes. Señorías, yo antes de comenzar o de entrar más a fondo, yo querría defender y dar las gracias a nuestros militares, porque nuestros militares participan en la mayoría de los casos en misiones de paz y en misiones humanitarias, en zonas de conflicto, ayudando a los más necesitados, ayudando a los niños, ayudando a las personas mayores, llevando alimentación, llevando agua. Pero claro, también entenderán ustedes que no pueden ir a ciertas zonas y en ciertos momentos con un ramo de flores para repartir, en situaciones que son muy complicadas, que nadie desearía, pero que existen, por desgracia, que existen desde que el mundo es mundo. Y señor Sanz, ya que usted se ríe tanto, pues vamos a reírnos un poco todos. Mire, Izquierda Unida pertenece al Gobierno de España, ¿verdad? Xunta Aragonesista también está dentro del Gobierno de España. Vale, pues entonces, ya que el señor Sanz, señor Soro, ya que el señor Sanz se ríe tanto de que yo defienda la paz, pero también defienda a nuestros militares en sus maniobras de seguridad, a ver, ¿cómo defiende usted las transferencias de créditos entre el Ministerio y el Fondo de Contingencia que permite reasignar recursos sin pasar previamente por el Parlamento a través de la cláusula del artículo 9 de los presupuestos generales del Estado que han sido prorrogados? ¿O cómo defiende usted, por cierto, que esto se presentó en abril, o cómo defiende usted el Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad de la Defensa que ha presentado el Gobierno de España y que ya de partida lleva más de 11.000 millones de euros? No, es que claro, si a usted tanto le molesta que los españoles y los aragoneses en este caso tengamos un plan de seguridad por la situación que estamos viviendo, no sé qué hacen ustedes dentro del Gobierno de España. Miren, señorías, vuelvo a decir, en la situación en la que nos encontramos, Aragón y, por supuesto, también España, debemos de liderar nuestro propio destino en materia de seguridad. Y es ahí donde el Hub Tecnológico de Aragón entra en funcionamiento. O sea, no podemos ver lo que está ocurriendo como si fuera algo ajeno a nosotros en una pantalla. Lo que está ocurriendo, por desgracia, también nos afecta a nosotros. Por eso debemos de apostar porque esa defensa pase, ya que estamos en el siglo XXI, por la eficiencia
tecnológica. Aragón tenemos una posición privilegiada y tenemos una gran capacidad logística. Y además, ya se ha dicho aquí, la presencia histórica de unidades militares de alta preparación. Por eso, nosotros sí que creemos en que Aragón debe ocupar un papel central en la política de defensa de nuestro territorio. No es solo una cuestión de seguridad, es también una cuestión de reindustrialización. Y ahí no solamente entran las grandes empresas que lo están haciendo ya a nivel nacional y también a nivel de Aragón, sino también pequeñas y medianas empresas, la universidad, centros tecnológicos aragoneses y otra serie de medidas o de bases tecnológicas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Debemos defender nuestro territorio, pero sobre todo yo quiero poner, y con estos pocos segundos que me quedan, la cuestión o la mira en una cuestión. Nosotros lo que debemos hacer es acercar la defensa a la ciudadanía, prestigiar la labor de nuestras Fuerzas Armadas y proyectar su papel como garantes de la libertad, de la estabilidad y de la paz. Debemos de explicar que lo que está ocurriendo no es debido a la palabra guerra, sino debido a la palabra defensa, debido a la palabra seguridad. Y tenemos que hacer que este sentimiento vertebre nuestro territorio y que se vea no como una oportunidad para la guerra, sino como una oportunidad para defender los intereses y, por supuesto, la seguridad de todos los aragoneses. Por eso, señora Vaquero, cuenta usted con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular para toda esta cuestión del hub tecnológico que se está, de defensa, que se está llevando en Aragón, y, desde luego, nuestro agradecimiento por sus explicaciones hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marín. Es ahora, para concluir la comparecencia, tiene la palabra la consejera por tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta, y gracias también a todos los portavoces que han intervenido, donde ha quedado claro que la opción con respecto al hub de defensa, el modelo y la interpretación que cada uno hace de la defensa es totalmente ideológica y diferente. Desde el Gobierno de Aragón seguimos pensando que en un momento global como en el que estamos viviendo, la seguridad viene a ser pues fundamental para reforzar la seguridad. Nosotros no lo interpretamos con esa beligerancia que ha hecho el Grupo Junta, que ha hecho el Grupo Izquierda Unida. Para nosotros, invertir en defensa es invertir en paz y en seguridad, es invertir en disuasión ante ataques, ante conflictos, es invertir en soberanía, invertir en la esperanza de millones de ciudadanos para sentirse seguros, es invertir también en la posibilidad de defender los derechos humanos frente a intromisiones, y es, como les he dicho, de la misma manera que como gobiernos estamos comprometidos con la prosperidad de Aragón, con el bienestar, con la libertad de los aragoneses, estamos comprometidos también con la seguridad, y a través del impulso de este sector, del sector de defensa, ofrecer oportunidades a todos los aragoneses en un marco de empleo cualificado, estable, de la innovación y del crecimiento económico. Esa es nuestra postura y eso es lo que ha propiciado que impulsemos el hub. Ustedes me pedían sobre acciones más concretas que íbamos a llevar en los próximos meses. Pues bien, además de ese comité operativo, se puso en marcha un comité ejecutivo y creación de un observatorio de la defensa para trabajar en diferentes objetivos y que tienen que ver, precisamente, como han hecho ustedes referencia, con la financiación, es decir, elaborar un mapa de capacidades y recurrir a posible financiación también a través de proyectos que se puedan presentar en este hub, financiación también europea, ahora detallaré algo más, un ecosistema empresarial de defensa que se pueda participar en otros programas de ámbito europeo e internacional, promoción internacional e institucional. No es propaganda, señor Soro, no es publicidad, es promocionar los esfuerzos que se están haciendo desde las empresas. Es un trabajo en el que está colaborando el Gobierno de Aragón, y luego, por supuesto, canalizar iniciativas de I+D+I, con un plan de becas, captación de inversiones, fomentar proyectos, trabajar en la tecnología de la ciberseguridad. Y todo esto, además, lo estamos haciendo a través
través del IAF como órgano coordinador de los trabajos del Hub. A través del IAF se han presentado diferentes medidas de apoyos. Una de ellas es un programa de matchmaking para generalizar alianzas entre empresas que se puedan beneficiar mutuamente y además convocar una línea de ayudas también para incidir en la digitalización y proyectos de innovación. Por otro lado, nos hemos adherido a la red europea de regiones que trabajan en el ámbito de la defensa y esperamos también así tener aplicaciones de proyectos que puedan adoptar aplicaciones exitosas y nos ayuden a avanzar en nuestras líneas prioritarias. Y también se ha contactado para futuras colaboraciones con la Alianza Europea de Clústeres y con la Alianza Ucraniana de Clústeres. Además, también en el ámbito europeo hay una propuesta de Aragón. Tengo que decir que muy satisfechos de que entre 240 proyectos se haya elegido la propuesta aragonesa en la primera convocatoria que se ha lanzado desde el Parlamento Europeo en el Centro de Investigación, en el Centro Europeo de Investigación, dentro del Servicio de Ciencia y Centro de Conocimiento de la Unión Europea. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues posicionar a Aragón como líder mundial de inteligencia artificial y trabajar en el fortalecimiento y expansión de su ecosistema de innovación mediante la misión orientada a la inteligencia artificial. Creemos que es uno de nuestros puntos fuertes, ligado a la ciberseguridad, ligado al sector de defensa, ligado al fortalecimiento de nuestro sector empresarial y por ello creemos que es uno de los ámbitos que tiene que integrar este proyecto de ciberseguridad. Por lo tanto, no se dejan de dar pasos, no se dejan de hacer proyectos, como digo, todo ello bajo el paraguas del Observatorio de Defensa. Señor Soro, usted me hablaba también de si era compatible, ¿no?, el mandato legal de la ley con defender el hub de defensa. Para nosotros es compatible, porque trabajar por la paz, por la defensa, por los derechos fundamentales, por la dignidad, por los ciudadanos ante posibles ataques denigrantes y que ataquen esa dignidad, es totalmente compatible con esa ley de paz. Estamos hablando de defensa, paz y seguridad. Ustedes prefieren hablar de armamento y de matar. Nosotros hablamos de defensa, hablamos de paz y hablamos sobre todo de defensa de derechos fundamentales ante ataques que no podemos, como bien decía la señora Marín, recibirles con flores. ¿Qué más quisiéramos? La defensa es garantizar la paz y es garantizar la seguridad. Por lo tanto, cumplimos con ese mandato legal, cumplimos con la responsabilidad de un gobierno de preservar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Al señor Vidal, no hay parálisis, estamos permanentemente dando esos pasos. Ya le digo que no solamente sería muy presuntuoso por mi parte arrogarme el impulso de este hub por parte del Gobierno, y para lo bueno y para lo malo es algo que se hace conjuntamente por los 4 impulsores, Gobierno de Aragón, Delegación de Defensa, Delegación de Gobierno y Ayuntamiento de Zaragoza, pero el protagonismo fundamental lo tienen todos y cada uno de esos miembros, ya más de 90, y que le he detallado anteriormente para contestar también a otros portavoces en cuáles son las acciones que se están llevando a cabo y que se extrapolan al ámbito de nuestra región, más allá del ámbito nacional y, sobre todo, en el ámbito europeo, porque creemos que tenemos la posibilidad allí de participar en programas que enriquezcan la acción de este hub y conseguir con ello sinergias. Por otro lado, han nombrado algunos de los portavoces, señor Soro, señor Vidal también y señor Moreno, el FITE que se ha publicado hoy viene a recoger diferentes FITES de años anteriores. Como ustedes saben, aquellas partidas de FITE que no se ejecuten, existe la posibilidad de hacerlo en años posteriores, y aquí en esta convocatoria se recogen FITES o créditos del año 22, 23, 24 que se han unificado. El FITE 2025, por desgracia, y a pesar de que desde el Gobierno de Aragón hemos enviado ya 2 cartas al ministro de Política Territorial, todavía ni se ha firmado ni tenemos noticias de él. Estamos esperando
esperando que, tal y como nos comunicó el delegado del Gobierno, en el Consejo de Ministros se pueda contemplar para poderlo llevar a cabo, porque cada día que pasa sin firmar el FITE 2025 es un día en el que se pierden oportunidades, no solamente para este sector, sino para todos los sectores. Y esperemos que esta convocatoria, como bien ha dicho usted, señor Moreno, atraiga proyectos. No se restringe exclusivamente al ámbito de la defensa. El ámbito de la defensa es uno de los que queremos promocionar y promover en Teruel, teniendo en cuenta ese ecosistema en torno al sector aeronáutico, aeroespacial que se está generando en el aeropuerto de Teruel. Es un sector que, como digo, se promociona en esta convocatoria, pero que puede llevar a cabo también a través de otros proyectos empresariales, precisamente para evitar que se pueda dejar desierta. Pero sin duda alguna, en el próximo FITE económico, en ese incremento de 13 millones en 2025, seguiremos a través de esta línea Lanza Teruel priorizando este tipo de proyectos. Es uno de los compromisos del presidente Azcón, cumple el propósito de incrementar este FITE que le trasladó al presidente de España y, por lo tanto, es lo que se quiere conseguir, extender a todo el territorio. Binefars ha dejado usted, también ahí está Escribano. Por eso insistía en que la mayor parte de las empresas, las más importantes, que son proveedoras en materia de defensa, están situadas en el territorio, y ahí es donde queremos llegar para seguir generando esas oportunidades en torno a un empleo que, como digo, es sobre todo estable y cualificado. En relación a la OTAN, que han hecho ustedes referencia también a ese acuerdo que hemos conocido, miren, si quieren que le traslade la posición del Gobierno de Aragón, realmente es preocupante. El presidente Sánchez, a pesar del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Aragón por impulsar una industria que creemos que puede tener un gran liderazgo, no solamente en el conjunto de España para el Ministerio de Defensa, sino también a nivel europeo y a nivel internacional, lo único que está trabajando es en contra. En contra, porque lo que está trasladando es una gran debilidad, es una gran fractura, es una gran falta de apoyos dentro de su propio Gobierno para asumir compromisos que tienen que ver con la Alianza Atlántica a la que pertenece España. El presidente Sánchez es imposible que pueda ocultar la gran y la preocupante situación que en estos momentos tiene. En el ámbito internacional, si miramos diarios como The Financial Times, si miramos diarios como el Economist, el Político, lo que en estos días, en estas semanas se está reflejando es la corrupción que rodea al Gobierno de España, que rodea personalmente al presidente Sánchez, y ese es el mayor lastre que tiene en estos momentos la economía aragonesa y que tenemos todos los españoles. En estos momentos la imposibilidad de llegar a ese incumplimiento, poniendo como excusa que no se pueden sacrificar otra serie de partidas relacionadas con el bienestar social, los medios internacionales están reflejando que esa falta de capacidad económica se dedicaba a través de mordidas y gastos en prostitutas. Eso es lo que en estos momentos, eso es lo que en estos momentos está reflejando la prensa internacional, y eso es lo que no les tendría que desviar del momento que se vive. Ruego que dejen terminar a la consejera, está en el turno de palabra y creo que todos hemos respetado en el turno de intervenciones, así que me parece muy grave. Me parece muy grave que todos y cada uno de ustedes que han tratado de orientar el trabajo que está haciendo el Hub de Defensa al crecimiento económico, a la innovación, a la creación de empleo, a la cohesión territorial, desvíen del principal problema que tenemos en estos momentos, que es un Gobierno que no puede quitarse del foco internacional de los casos de corrupción, fractura, debilidad y erosión que está llevando a cabo de las instituciones. Eso es lo que realmente les tendría que preocupar. Por otra parte, como digo, agradezco sus posiciones, aunque en algunas de ellas no coincidamos, pero en este caso se trata de un proyecto que estamos convencidos que seguirá impulsando el crecimiento económico, el talento, la excelencia y la innovación en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión un minuto para despedir a la vicepresidenta.
Señorías, por favor, tomen asientos. Señorías. Acaba de sonar a profe de colegio. Señorías. Señora Marín, por favor, tome asiento. Venga, reanudamos la sesión. Pasamos al punto tercero del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 172-25 sobre la exigencia a las empresas mineras para compensar los desperfectos que generan las carreteras autonómicas, presentada por el Grupo Aragón Teruel Existe. Para su presentación y defensa tiene la palabra su portavoz por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues traemos una proposición no de ley que afecta en concreto a 2 comarcas, pero se puede hacer extensiva a toda la provincia de Teruel. Voy a hacer una pequeña explicación de la situación. La provincia de Teruel siempre ha sido un referente en recursos minerales y en este caso el tema de las arcillas y los caolines ha sido una tradición las explotaciones en ciertos puntos de la provincia. Debido a la guerra de Ucrania, la empresa mundial más importante de caolines, Vesco, ha trasladado a la provincia de Teruel sus extracciones mayormente. Con lo cual hemos pasado de 60 explotaciones de hace 10 años de arcillas a 990 explotaciones de arcillas y caolines en toda la provincia. Por eso, cuando digo que afecta a 2 comarcas, se puede hacer extensivo a toda la provincia. La realidad es que el tránsito de camiones de tonelaje, cada camión son 24 toneladas que atraviesan las carreteras de la provincia, afectan de manera intensa a los vecinos de las localidades y a todo el tráfico en general. Por lo tanto, dada esta situación, planteamos, ha habido conversaciones entre ayuntamientos, entre la Dirección General de Minas y las propias empresas. Lo que traemos aquí, me gustaría que saliera por unanimidad, podemos cambiar, podemos transformar la proposición para que todo el mundo esté de acuerdo en que haya una mesa de negociación entre la Dirección General de Minas, las empresas que están de acuerdo en colaborar en la rehabilitación de estas carreteras y los propios ayuntamientos afectados para que se pueda solucionar de una vez por todas estas afecciones. La realidad, aquí se debatió hace un mes y medio en la Comisión de Fomento el problema de los daños en las carreteras. Sé que se llegó a un acuerdo, a un consenso. Ahora la situación es acelerar esta reunión y este posible acuerdo entre empresas explotadoras de arcillas, ayuntamientos y la Dirección General de Minas. La situación está estancada, ha habido reuniones y no se avanza por parte de la Dirección General de Minas y tenemos afecciones y vecinos que están sufriendo todo este tránsito de camiones. El ejemplo está en el Petitum, 400 camiones diarios por la localidad de Aguaviva. Se lo decía una de las compañeras, este problema ha afectado a muchos municipios y han tenido que ser los propios municipios quienes lo solucionen. En el año 2000, Galve, un municipio con una gran explotación de arcillas, tuvo que llegar a un acuerdo con la empresa y la propia empresa hizo una variante para no afectar a la población. Las empresas están esperando que les digamos lo que tienen que hacer, pero para eso tiene que ser el Gobierno de Aragón y especialmente la Dirección General de Minas quien entable una reunión y se busquen las soluciones. Estoy abierto a
plantear enmiendas en boche, plantear cambios, porque creo que la situación lo merece y creo que los ayuntamientos lo que quieren es que no se politice, pero sí que se solucione. Por lo tanto, me gustaría escucharles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes. Empezaremos por el grupo mixto. Tiene tiempo de 3 minutos, señor Sanz. No politizar un debate en las Cortes no es fácil, no es sencillo. En cualquier caso, nosotros vamos a votar, Izquierda Unida va a votar favorablemente. Debatimos sobre la necesidad de, bueno, pues exigir a las empresas, en este caso concreto mineras de 2 comarcas concretas, del Bajo Aragón y del Maestrazgo, pues la compensación por una faceta de los daños que se producen en el territorio, una actividad que evidentemente tiene afecciones y no menores. Se hablaba ya del incremento de este tipo de empresas en el territorio de 60 a 990. No hay más que ver qué pasa en muchos sitios también cuando esas empresas dejan la explotación y cómo la dejan, y por lo tanto digo que hablamos solo de una faceta de los daños de una actividad extractiva que genera unas implicaciones y unos impactos muy severos, y eso es una objetiva realidad. A partir de ahí, como decía, a nosotros nos gustaría valorar en primer lugar lo que se plantea aquí, ¿no? Es decir, qué tipo de compromiso se tiene para la restauración de las infraestructuras públicas que se ven dañadas por esta y otras actividades, pero en este caso concreto estamos hablando de la actividad minera, ¿no? Y los camiones de carga pesada, y cuando pasan por nuestras carreteras que no están preparadas para sostener esos pesos, ¿qué pasa? ¿Qué implicación tiene esa empresa para su restauración, para su arreglo posterior? Pues bueno, ¿qué implicación tienen esas empresas para la restauración en lo que sería todo lo que es la faceta ambiental, que a mí, a Izquierda Unida, nos preocupa también sobremanera? Pues tampoco tiene ninguna implicación, y por lo tanto, por partida doble, el erario público tiene que venir a sufragar precisamente los daños de unas empresas que en muchos casos además vienen atravesando esa alfombra roja que se les pone, como digo, y debatíamos en el pleno pasado sobre los PIGAs, los DIGAs y las declaraciones de interés general, sin ningún tipo de compromisos a la hora de concretar esas compensaciones o esos compromisos ambientales o con las infraestructuras públicas, como sería el caso. Por lo tanto, es momento de aportar razón. Yo le doy la razón de la necesidad de esta iniciativa. Es momento también de hacer una reflexión sobre el valor añadido a medio y largo plazo que tienen estas iniciativas empresariales en términos extractivos sobre el territorio, para empezar a situar en cualquier caso compromisos ciertos, medibles, tasables y exigibles por parte de las mismas cuando generan un daño o cuando abandonan la actividad de cara a la restauración ambiental del espacio donde la han desarrollado. Así que votaremos a favor, pero evidentemente esto no va de voluntades. A nuestro juicio, lo necesario en este momento sería exigir precisamente vía normativa el cumplimiento de todo este tipo de cuestiones. No le vamos a hacer ninguna enmienda in voce para facilitar el acuerdo, pero en cualquier caso entendemos que esto no va de voluntades, sino va de exigencias legales, porque de lo contrario, como pasa siempre, aquí no va a cumplir nadie. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz de Junta Aragonesista por 3 minutos. Gracias, presidenta. Tampoco vamos a hacer ninguna enmienda in voce. Si hay, desde luego, estaremos dispuestos a que haya un consenso, porque creemos que sería bueno que saliera adelante esta iniciativa. Una iniciativa muy concreta que habla de explotaciones mineras de arcilla, que habla de un caso concreto, pero hay más casos, y no solo relacionado con la minería, también relacionado con la energía. También hay otros ámbitos como las plantas eólicas, también las fotovoltaicas, sobre todo las eólicas, y sobre todo en la fase de construcción, que también dañan muchísimo nuestras carreteras. Lo que usted está planteando en su iniciativa, no sé si lo sigue haciendo el Gobierno actual, no digo que no lo haga, no tengo ni idea si lo hace o no, pero ya cuando yo fui consejero responsable de carreteras, a través de la Dirección General de Carreteras, llegamos a acuerdos, es decir, lo que están planteando es posible, llegamos a acuerdos voluntariamente con empresas para que asumieran los desperfectos evidentes que causan en las carreteras. Es decir, que le está planteando algo que ya se hizo, y sería bueno que el Gobierno
insisto, no sé si lo está haciendo, ojalá lo haga, pues tuviera este respaldo. Es evidente, como digo, que el problema va más allá de este caso concreto. Me parece bien que se traiga esa preocupación en particular y votaremos a favor de la enmienda, pero esto nos debe llevar a esa reflexión, ¿no?, de qué responsabilidades deben asumir quienes explotan los recursos, que evidentemente tiene que ser sin daño para el territorio, sino todo lo contrario, con beneficios para el territorio. Como digo, votaremos a favor, si es este texto u otro, pero quería dejar simplemente constancia de que el problema es más amplio y que es algo que ya se ha hecho y, por lo tanto, sería factible volverlo a hacer. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Gracias, señora presidenta. Desde Vox reconocemos que existe un problema, que hay una afección clara, un deterioro de las carreteras A225 y 226 en este caso concreto, causado por el intenso tráfico pesado de la actividad minera. La seguridad vial y el mantenimiento de las infraestructuras son esenciales para los aragoneses. Sin embargo, la proposición no de ley Aragón-Teruel existe carece de equilibrio y podría dañar la economía de Teruel, región afectada por la despoblación. Respecto al punto 1, creemos que se exige a las empresas mineras exclusivamente compensar los desperfectos y creemos que hay más responsables para eso. O sea, que es el punto 1 es para nosotros el punto crítico de su propuesta, en la que se exige a la empresa asumir todos los costes de reparación, con lo cual esa carretera es pública y se puede utilizar por mucha gente. Entonces, nos produce una sensación de que vemos la responsabilidad de la empresa, pero por otra parte no podemos, unas empresas que trabajan con márgenes muy estrechos, asumir que tengan que asumir todos ellos el gasto de deterioro de la infraestructura. Por otra parte, el punto 2 lo respaldamos porque promueve los controles y la carga de carga y de velocidad, que agrava la seguridad vial y la convivencia con los peatones en las travesías. Por eso creemos que le podríamos proponer una enmienda en boche, no sé si que le parecería correcto, de modificación, en la que el punto 1 se transformara en la formación. Se exige que instalar al Gobierno de Aragón a crear una mesa formada por la Dirección General de Minas, los municipios y por las empresas concesionarias de las explotaciones, con el fin de, para colaborar con el fin de compensar y reparar a costa de los desperfectos que genere el tráfico de numerosos camiones pesados. O sea, que se cree una mesa para que lleguen a un consenso y vean quiénes son los responsables, quién tiene que asumir los gastos, pero por premisa, decir que ya los responsables son las empresas explotadoras nos parece una exageración, porque lo que decía el señor Soro, que hay otros casos como las explotaciones de aerogeneradores, etcétera, que están también deteriorando todas las carreteras y no se les exige lo mismo, no se les puede exigir, ¿no? Entonces, yo creo que crear una mesa especificada para ver quiénes son los responsables de este tema y cómo se debe compensar sería lo correcto. Nada más. Muchas gracias. Es turno ahora para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene usted 3 minutos. Gracias, presidenta. Hoy abordamos una problemática que los alcaldes del Bajo Aragón y el Maestrazgo vienen denunciando desde hace mucho tiempo, pero que cobró mayor relevancia tras el accidente del choque frontal del pasado 14 de marzo. Hablamos de un problema que afecta directamente a la seguridad vial, a la calidad de vida de los vecinos y la integridad de las infraestructuras de nuestros municipios. El incremento masivo del tráfico pesado, como comentaba el compañero, de 400 camiones diarios en la localidad de Aguaviva. Es una situación urgente y preocupante. Y me sorprende, señor Moreno, que el Grupo Parlamentario Teruel Existe haya querido politizar un problema que los alcaldes de los 7 municipios afectados han abordado siempre desde el sentido común, la cooperación y el respeto institucional. No han hecho política partidista con esto, al contrario, han evitado en todo momento convertir esta cuestión en una bandera electoral o en un instrumento de confrontación. Fueron ellos los alcaldes, con independencia de su color político, quienes enviaron la primera carta conjunta, quienes promovieron la convocatoria para reunirse, porque ya se han reunido, señor Vidal, con las empresas y con la administración competente. Con las empresas no se reunieron porque fue las administraciones quien dijeron que no sería productiva una reunión con ellos. Los alcaldes no han necesitado que nadie hable en su nombre porque así lo han querido. Por lo que
Desde la última reunión que tuvo lugar con la Diputación Provincial, antes tuvieron una con la Dirección General de Minas, el pasado 13 de mayo fue la de la Diputación Provincial, los municipios no han vuelto a recibir comunicación oficial al respecto de los avances o si ha habido avances. Nada se ha informado sobre el traspaso de la titularidad de la carretera Venta de la Pintada a Castellote, ni sobre los posibles convenios de colaboración con las empresas, ni sobre medidas inmediatas para el control de tráfico pesado, y el tiempo pasa. Y por lo que decíamos, los camiones siguen pasando. En cuanto a la propuesta presentada, queremos dejar claro que compartimos su contenido general, ya que recoge demandas de los municipios afectados que vienen formulando desde hace meses, pero también queremos plantear algunos matices. Y yo le propongo otra enmienda en voce. Que quedaría de la siguiente manera. El punto 1 se quedaría: instar a los concesionarios de las explotaciones mineras de arcilla a compensar o reparar con recursos propios y en colaboración con las diferentes administraciones los desperfectos que genera el tráfico de numerosos camiones pesados en las carreteras autonómicas y locales. Esa sería nuestra propuesta. Viendo que hay dos opciones, si quiere pedir un receso y poder llegar a un acuerdo. Y sí que le pediría también la votación por separado. Vale. Muy bien. Ay, perdón. Sí, se la palabra, no se preocupe, señora Marín. Gracias, señora Presidenta. Disculpe, me he lanzado. Señorías, bueno, pues hoy debatimos esta proposición no de ley, que es verdad que afecta de lleno a la provincia de Teruel, y yo lo digo porque además lo he vivido. Pero mire, señor Moreno, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es respetar las competencias que tenemos asumidas. Usted, en el primer punto, pide exigir a los concesionarios de las explotaciones mineras a compensar o reparar, ¿vale? Que el Gobierno de Aragón lo haga. Y yo le digo que el Gobierno de Aragón, ni el Gobierno de ningún sitio, no puede exigirle a una empresa privada que asuma unos daños que está haciendo, en teoría, en una carretera que es pública, porque además esa carretera también la transitan otras personas, otros vehículos y otras empresas, como bien se ha dicho aquí. Con lo cual, estamos mucho más de acuerdo, es mucho más acertada la propuesta que le ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque se ajusta más a la realidad y porque entra dentro de las competencias que el Gobierno de Aragón en este sentido puede tener. Y en cuanto al punto número 2, pues mire, señor Moreno, aquí ya no solamente invadimos competencias, sino que además nos lanzamos al vacío, porque claro, controlar la carga que tiene un vehículo y la velocidad que además debe llevar ese vehículo en una carretera determinada es competencia de la Guardia Civil. Aquí la Guardia Civil. Es de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil de Tráfico. Y el Gobierno de Aragón, el pesaje de los vehículos no lo hace Energía y Minas. ¿Sí? Ah. Vale, y lo hace a través del pesaje. Por favor, ¿no? luego no habrán debates Pues entre ustedes. Señora Moreno. Marín, continúe. No. Este punto, desde luego, come todas las competencias, se meten en competencias de la Dirección General de Tráfico, se meten en competencias del Gobierno de España, se meten en competencias de la Guardia Civil y se meten en competencias que el Gobierno de Aragón no tiene. Con lo cual, lo que nosotros le pedimos respecto a este punto es que lo suprima, porque desde luego este punto no tiene ningún tipo de sentido ni ningún tipo de validez. Es que aunque aprobáramos esto, cuando le llegue al Gobierno de Aragón no va a poder hacer nada porque no es su competencia. Con lo cual, nosotros lo que le solicitamos es que acepte la enmienda que ha presentado el Partido Socialista. Nosotros esa enmienda sí que la apoyaríamos porque entra dentro de lo que está establecido y que suprima el punto número 2 porque desde luego no es competencia del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el portavoz de Aragón Teruel, existe un minuto para fijar posición en sentido de la enmienda. Sí. Gracias a todos. Lo he dicho al principio, yo creo que esto tiene sentido si sale por unanimidad, si no, pues considero que no estamos aquí haciendo nuestro trabajo. Le pido 2 minutos de receso para hablar, o 1. Sí, pues les damos 2 minutos, se suspende la sesión, 2 minutos para el receso.
Señorías, han pasado ya 3 minutos y 20. Ni puñetero caso. Reanudamos la sesión. Señor Moreno, le doy ahora sí 1 minuto para fijar su posición respecto a la enmienda que le han formulado. Bueno, pues creo que todos los grupos podrán asumir este texto, que sería instar a los concesionarios de las explotaciones mineras de arcillas a compensar o reparar con recursos propios y en colaboración con las diferentes administraciones los desperfectos que genera el tráfico de camiones pesados en las carreteras autonómicas y locales. Muy bien. Se queda solo eso, es el punto 2 se retira. Sí, retiro el punto 2 que parece que crea conflicto. Muy bien, pues pasamos entonces a la votación, que entiendo que será por unanimidad de todos. ¿Votos a favor? Pues sí, por unanimidad. Pasamos a explicación de voto. El grupo mixto, Aragón-Teruel existe. Tiene usted 1 minuto. Sí, brevemente agradecer a todos. Yo por contestar a la compañera socialista, es decir, esto no es politizar, esto es traer un problema encallado y enquistado en la situación que tenemos. Y no solo en el Bajo Aragón, esto va a ser en toda la provincia de Teruel, porque hay muchísimas explotaciones de arcillas. Así que tenemos que invitar a la Dirección General de Minas a que de verdad cree mecanismos para proteger nuestras carreteras, nada más. Muchas gracias. Muy bien, Xunta Aragonesista, Vox, Partido Socialista. 1 minuto. Sí, gracias, presidenta. Bueno, gracias a todos los grupos por llegar a un consenso. Simplemente decir que estamos del lado de los alcaldes, creo que se ven reforzados con esta proposición que hemos aprobado hoy, y sí que pedimos al Gobierno de Aragón que mantenga el compromiso de la reunión con las empresas mineras y valorar las medidas que se pueden adoptar y cómo pueden participar en dichas soluciones, porque el problema es real y le debemos de dar una solución cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Partido Popular. ¿No? Pues pasamos, quiero antes de acabar la comisión y en nombre de toda la comisión, para que conste en acta, trasladar nuestro más sentido pésame a Carmen Agüeras por el fallecimiento de su padre. Le acompañamos en el sentimiento en nombre de todos y le trasladamos todo nuestro apoyo y nuestra fuerza en estos complicados momentos. No sé si hay algún ruego y pregunta más. ¿No? Pues muchísimas gracias. Se levanta la sesión.